Qué bueno que podamos arrancar en esta mañana. Hoy cuando lo escuchaba Leandro de hablar del mensaje, ¿no? Tomó puntos del mensaje que vamos a compartir ahora. Así que esto es como un refuerzo, ¿vieron? Cuando vamos a la escuela, que a veces uno da un tema y después te piden, bueno, vamos a reforzar y después vamos al examen. Pero bueno, antes de comenzar, ¿no? Esto que decía el tío César de los folletos, si algunos tienen el teléfono atrás, ¿sí? De referencia, y otros como este que acabo de agarrar no tiene el teléfono, está el sello, ¿sí? Por ahí después cuando se lleven, pónganle en un teléfono para que a veces la gente quiere preguntar, a veces quiere enviar un mensaje, saber del horario de las reuniones, tal vez sean amigos nuestros, entonces al ser conocido, uno puede hablarle de Dios. Pero a veces le entregamos un folleto a una persona que no es conocido, que es un desconocido, que lo vimos en la calle, que fuimos caminando y justo pasó y le entregamos un folleto. Y esa persona también tiene que tener una referencia, porque agarra el folleto y dice, ¿a dónde tengo que ir con esto después? Si tiene que hacer una pregunta, una duda. Entonces, coloquen el teléfono ahí, pueden poner el mío, pueden poner el de César, está en el grupo de WhatsApp, o pueden poner el de Leandro, ¿sí? Entonces, las personas tienen una referencia después a dónde pueden ubicarse para preguntar. Otra de las cosas que quería resaltar, ¿no? Es lo que en esta semana ha pasado como iglesia. Hablamos el otro día de que la iglesia se tiene que poner a caminar, tiene que ponerse a la altura de las circunstancias que les toca vivir. Y hoy hablamos, o ayer, no sé si todos se acuerdan, pero hoy tenemos un día de locro, ¿sí? Y estábamos charlando en la semana y veíamos que había pasado casi toda la semana y llegamos hasta el último minuto buscando las cosas, la gente abriendo su corazón, y una persona me decía, bueno, no vamos a llegar con los materiales, con las cosas que se necesitan, y a último minuto la gente abría su corazón y colaboraba. Y saben que esto es algo bueno de la iglesia, porque es un signo de que todavía nos sigue importando la necesidad de aquellos que están a nuestro alrededor. Y no es una primera vez en esto, tiene que ser varias veces lo que nos mueva realmente como el Señor, moverse la necesidad. El Señor Jesús salió y en un momento se fue y se dirigió al estanque, ¿sí? Allí donde estaban todos aquellos que estaban paralíticos, que no se podían estar, que querían sanarse mientras el ángel venía y removía el agua, y el Señor fue al lugar de la necesidad de la gente, allí donde la gente estaba postrada y donde la gente necesitaba. Hoy le tocó a una persona que tal vez uno pueda decir, bueno, pero no está viniendo a la iglesia, pero nosotros seguimos siendo cristianos. Seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo personas que creemos en un evangelio real. El Señor Jesús vino a la tierra para manifestar el amor, el verbo hecho carne, la acción de Dios manifestada a través de Jesucristo. Por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es el ejemplo de amor. Ahora, viene el desafío más grande, hoy lo tenemos también ya, ayer decíamos en el grupo, a Raúl aquí en la localidad. Tiempo que estuvo internado con todo lo que está pasando con su familia, sigue siendo parte de la iglesia, sigue siendo parte de nosotros. Y acá hay un grupo de 20, 30 personas que podríamos estar visitándolo. No digo, y ni estoy reclamando que vayan a visitarlo, estoy diciendo que hay una forma de que se puede ayudar, o presencial o a través de la oración. Justo que decía César, después de los 5 minutos, ¿de qué oro? Bueno, ahí tenés a alguien por quien orar. Tenés a otra persona que está alejado por quien orar, por personas que no conocen el Evangelio, por Semana Santa. La semana que viene va a ser un tiempo en el cual la gente a veces se toman, aunque no sean cristianos, aunque no crean en Dios, pero se toman el feriado cristiano. Entonces, con más razón nosotros, sabiendo qué es la Pascua, ¿por qué no, aunque sea, si no me animo a explicar, a llevar un folleto? Entonces, la iglesia tiene que despertar. El tema de hoy es, la iglesia tiene que marcar la diferencia. ¿Sí? Somos llamados de parte de Dios a marcar un estilo de vida diferente. El mundo está buscando cosas que sean todos parejitos. Uno va a la escuela y nos hablan de que tenemos que eliminar las diferencias. Entonces antes vos ibas a la escuela y no sé si te acordás, pero nos hacían formar en una fila varones, en otra fila, ¿quiénes? Las nenes. Bueno, hoy hay que eliminar la diferencia. Entonces no podemos hacer fila de varones y de mujeres. Hay que hacer una fila mixta, que sean todos lo mismo. Si vos vas a una persona que no conoce el Evangelio, te va a decir que no hay diferencia. Si ustedes ven a las mujeres hoy en día, se comportan muchas veces como hombres, con fuerza, con rudeza, como éramos los hombres antes. Y vas a encontrar hombres que hoy se comportan de una manera afeminada. ¿Por qué? Porque hay que eliminar las diferencias. Antes decíamos que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hoy no, el matrimonio también es un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. O sea, hacernos todos iguales. ¿Somos iguales delante de Dios? Sí, somos todos pecadores. Pero aquellos que hemos tenido la gracia de Dios, de entender el mensaje del Evangelio, Dios nos llama a ser diferentes.
Dios nos llama a marcar la diferencia. Dios nos llama a que no nos comportemos como éramos antes. Efesios, te invito a que abras el libro de Efesios. Es uno de los libros que tal vez a veces lo leemos, a veces hablamos de Éfeso como la iglesia aquella que perdió el amor. ¿Se acuerdan ahí en Apocalipsis? Y criticamos a la iglesia porque al principio tenía una forma de ser la iglesia y con el tiempo fue perdiendo su identidad. Y se fue transformando como una iglesia más del mundo. Una iglesia que no tiene a Dios, una iglesia que lo había dejado Dios de lado, una iglesia que para ellos la religión era más importante, las cosas que uno puede hacer que ser. Sí, esto es interesante para aquellos que están trabajando en el ministerio, que están sirviendo en la iglesia. Recuerden que antes de hacer tenemos que ser. Antes de poner las manos en el arado tenemos que ser una persona responsable en mi vida, administrar mis tiempos, administrar mis horarios, mi tiempo de oración, mi tiempo de devoción, mi tiempo de lectura, mi tiempo de servicio, mi tiempo de comunión. ¿Sí? ¿Cuántas veces dejamos de lado el tiempo de comunión? Total, el resto lo puedo hacer en mi casa. La vida cristiana encierra la vida personal, la intimidad con Dios, la vida eclesial en la cual la iglesia es donde yo me congrego y debo ser parte de esa iglesia de una forma activa, incluye también nuestra vida de servicio. O sea, vengo acá, me preparo, pero ¿para qué? Para estar sentado todos los domingos. Y no digo que todos vamos a pasar a dar un mensaje porque cada uno tiene una función distinta, pero tenemos que ponernos en movimiento y dejar de mirar hacia otro lado y decir, Señor, acá también estoy yo, para poder servir, para poder prepararme. Dice el capítulo 1 del libro de Efesios, el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Te invito a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana y que realmente su palabra no pueda caer vacía en nuestro corazón, sino que dé fruto. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad tan preciosa, Señor, de ser llamados primero tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque aún tú nos sigues cobijando en este lugar. A pesar de que tenemos un terreno, un lugar donde podemos soñar, Señor, con un edificio propio, una iglesia, Señor, que se identifica con el medio de su sociedad, de su comunidad, seguimos estando en este lugar, Señor, porque tu mano lo ha permitido. Y Padre, qué privilegiados que somos, venir cada domingo para escuchar de tu palabra, juntarnos cada miércoles, Señor, a orar, Señor, y a clamar a ti por las personas que nos rodean, Señor, y por nuestras propias necesidades, especialmente por aquellos que son nuestros hermanos. Y también, Padre, ¿por qué no también vivir cada día de la semana, Señor, con un testimonio vivo y verdadero de que somos tus hijos? Permítenos, Padre, que en esta mañana, en este lugar, Señor, podamos escuchar tu voz. Así como nos has alentado, Señor, a centrarnos en la obra de Cristo hace minutos nomás, Señor, haciendo memoria de lo que Jesucristo hizo, hoy queremos centrarnos también en los privilegios que tenemos delante de Dios, pero sin olvidar nuestra responsabilidad. Padre, ayúdanos. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, que hoy salgamos una vez más transformados y animados, Señor, a buscarte a ti, a servirte a ti, a disponer nuestras vidas hacia ti. Padre, todo esto lo dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando uno se pone a leer el libro de Efesios es que el libro de Efesios se divide en dos partes. Primeros 3 capítulos, segundos 3 capítulos. La primera parte es toda la parte doctrinal, de enseñanza, que muchas veces la obviamos, la dejamos de lado porque cada vez que nos hablan de enseñanza, muchas veces nos queremos que nos enseñen tanto, queremos la parte práctica. ¿Sí? A veces compramos un teléfono nuevo, tenemos los manuales y hacemos manual, voy y toqueteo. A veces compramos un vehículo nuevo y en vez de leer lo que dice el manual, cómo lo tengo que mantener, lo dejo de lado, voy y me pongo en marcha con el vehículo. A veces me compro una máquina nueva, ya sea lo que sea, y en vez de ver el manual le dice cómo usarlo, cómo instalarlo, cómo hacer las cosas, trato de dejarlo de lado y lo voy haciendo. Nos gusta más la parte práctica.
Pero la palabra de Dios nos ha enseñado que tiene que haber un proceso de enseñanza. Tiene que haber un proceso en el cual el Señor ponga en nosotros de su palabra, ponga de nosotros sus conceptos, ponga en nosotros el propósito que tiene para nuestra vida. Dice el capítulo 1 y versículo 3, cuando nosotros empezamos, que tenemos una bendición que es fuera de este mundo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabés que la palabra en el original, lugares, ¿sí?, es la misma que nosotros utilizamos acá en la tierra para decir topógrafo? ¿Sí? Aquel que va y mide una región, el topógrafo es aquel que va y mide los límites de una región y dice, bueno, este terreno, tanto por tanto, le corresponde a una mensura, seguimos con el que está al lado y con el que está al lado y va tomando la geografía del lugar, si el terreno es empinado, si el terreno es, ¿cómo se llama?, muy pedregoso, si es un mallín, pero es la topografía. Y acá lo que está diciendo el escritor es que nos pone un lugar en la cual nuestros pensamientos tienen que estar centrados, que es la parte de los cielos. El ser humano está acostumbrado a mirar de su horizonte para abajo. Rara vez miramos al cielo. Miramos al cielo cuando vemos una tormenta medio grande, entonces vemos las nubes oscuras y recién ahí miramos el cielo y decimos, wow, tal vez llueva. O miramos un atardecer y vemos el sol cuando se está juntando con el horizonte y decimos, ay, qué precioso, qué hermosura este lugar, ¿cómo podemos vivir en este lugar? O miramos al cielo cuando lo vemos salir el sol a la mañana y decimos, 6 de la mañana, primer día de la luz del sol. Eso en el verano, ¿no? Ahora en el invierno, no, en el otoño es medio difícil que lo veas a las 6 de la mañana. Pero justamente miramos muy pocas veces al cielo. Y el Señor Jesús, cuando se fue, en el libro de, yo quiero que lo puedas tener en claro para aquellos que anotan, Mateo capítulo 6, versículo 18, cuando está con sus discípulos, fíjense la frase que utiliza, capítulo 6 del libro de Mateo, capítulo 6 del libro de Mateo, porque Jesús habla de esto también, habla del cielo. Dice me equivoqué, Juan capítulo 14. Un poquito más lejos. Juan capítulo 14 y versículo 2, decía el Señor Jesús allí con palabras que solo Él lo podía decir, dice, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay, así no fuera, dice, yo no hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor Jesús le hizo una referencia a sus discípulos que hay un lugar en el cielo. Hay una topografía, el lugar donde la cual está descrito en el Apocalipsis como el mar de cristal, como las calles de oro, como el lugar donde la contaminación no entra. Lindo para ver lo que es el cielo a través del Apocalipsis y de la Biblia. Pero el Señor les decía, voy pues a preparar lugar, allí en los cielos. Pablo dice en Efesios que la bendición ¿dónde está? En los lugares celestiales, allí en los cielos. Pablo decía también en Colosenses que debíamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y cuando uno va a Pedro, dice en el capítulo, lo tengo aquí anotado, 1 Pedro capítulo 1, vamos a 1 Pedro capítulo 1 y versículo 3, para no decir algo que no dice la palabra, capítulo 1 del 1 Pedro y versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos para nosotros. Hay una herencia para nosotros y es el cielo mismo, dado por Dios. ¿Te das cuenta de lo que es esto? Cuando una idea se repite a lo largo de la palabra del Señor por varias veces, quiere decir que debemos prestarle atención. Cuando uno lee la Biblia y dice no temas, y sabe que la palabra no temas aparece en la Biblia más de 365 veces, es porque nos quiere decir que constantemente, ¿cuál es nuestra mayor preocupación? Nuestros miedos. El temor a no llegar a fin de mes, el temor a no poder conseguir una casa, el temor a no saber qué va a pasar con esta enfermedad que tengo, el temor de saber qué va a pasar con mis hijos que ahora se van a estudiar afuera, el temor de saber de qué va a pasar con mi esposa si hoy se llega a morir, el temor de que si mi esposa llega a morir, ¿dónde va a estar? Siempre hay un temor, siempre hay algo que nos preocupa, siempre hay algo que nos tiene ahí en esa condición de titubeantes. Y el Señor dice 365 veces, no temas. Solo en 4 pasajes de 3 que hemos visto recién, hemos visto que el Señor dice, los ojos tienen que estar en el cielo,
porque allí donde el Señor nos ha bendecido. El mismo Señor Jesús dijo que donde estuviera nuestro corazón, donde estuviera nuestro tesoro, allí estaría nuestro corazón. Y yo te pregunto en esta mañana, si realmente queremos marcar diferencia, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde está nuestra voluntad? ¿Dónde está la energía que nosotros ponemos a lo largo de toda la semana? Fíjense que nosotros decimos, y el mismo Señor dice, hemos sido bendecidos con todo lo que el cielo nos puede dar, fuera de este lugar, porque decía el Señor Jesús, aquí en la tierra, todo lo que tenemos se pudre, es minado por los ladrones, se echa a perder, nada de lo que tenemos acá nos vamos a poder llevar a los cielos. ¿Y dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde está la vida que vos vivís? ¿Está puesta en los cielos? ¿Está puesta en el propósito que Dios tiene de hacerle llegar a todo el mundo la verdad de que Él es el único camino? El Señor Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre. ¿Dónde está el Padre? ¿Abajo o arriba? Está arriba. Y estaba diciéndole a toda la generación que estaba a su alrededor, hay un solo camino. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está puesta en las cosas de los cielos? ¿Está puesta en la vida de las personas? Ahora, puedes decir, pero ¿cómo puedo hacer yo para poner? Porque yo en mi casa, y todos tenemos nuestro tiempo en el cual salimos a trabajar, tenemos nuestras complicaciones en la semana, tal vez llevar a nuestros hijos a actividades, tal vez nuestros hijos están en otro lado, entonces tenemos que buscar la manera de solventarlos, de poder sostenerlos en ese estudio que están haciendo afuera. Tal vez tenemos familia en otros lugares. ¿Sí? ¿Cómo hago para hacer todo esto? ¿Cómo puedo hacer para poner mi mente en las cosas que son eternas? Primero de las cosas. ¿Cuánto tiempo estás pasando orando? La oración no es un lugar donde vos te sentás y empezás a decir, Señor, acá está mi lista. Saco el rollo y empiezo. 5.720 peticiones, 2 agradecimientos y un amén. No es eso la oración. La oración es entrar en la presencia del Señor. Es dejar que el Señor te hable. Es dejar que el Señor afirme pensamientos. Es dejar que el Señor te muestre cuál es lo prioritario para ese día que puedas vivir. Es dejar que el Señor realmente te haga mostrar que lo necesitas a Él. La persona que no ora, ¿sí? Y esto no es un reto, la persona que no ora es porque realmente no tiene necesidad de Dios. Porque en el momento que sentimos nuestra necesidad, ¿qué hacemos? Como dice el cartel en la policía, de Dios y la policía solo se acuerdan cuando la necesitan. Entonces solamente cuando yo necesito voy en busca de Dios. Pero no es que en la necesidad que me es urgente necesito de Dios. Yo necesito de Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y el mes que viene, y este mes, y el año que viene, y este año, y en la siguiente década, y en esta década, y gloria a Dios si puedo vivir 2 o 3 décadas más. Pero necesito a Dios en todo momento. La oración es uno de los lugares en los cuales nos hace centrar. La palabra de Dios es la otra de las herramientas que necesitamos para centrarnos. Ahora, si queremos realmente poner nuestro corazón allí, también tenemos que poner la palabra de Dios en nuestra vida. También tenemos que poner palabra de Dios en nuestra vida. Y eso significa que yo puedo hacer como decimos siempre. Agarro el devocional de todos los días, el que por ahí el envía Leandro, el que por ahí envío yo. El de Leandro tiene la relación con el material que tenemos allí, que es impreso. Y me puedo quedar con eso. Sí, entonces yo salgo en la vida, vivo mi vida, hago eso y me manejo con eso. Y con eso ya está suficiente, ya calmé la conciencia, cumplí con lo que tenía que hacer. Si llega alguien a preguntar si hizo el devocional, yo puedo levantar la mano y decir, sí, yo lo hice. Pero ¿sabes qué? La Biblia no sirve para informar. La Biblia sirve para transformar. Y se transforma cuando paso ese tiempo de oración, cuando paso ese tiempo de lectura, y eso que el Señor me enseñó, yo lo bajo a mi vida. Por eso decía el mismo Efesios, en la parte práctica, el que robaba, ya no robe más, sino que trabaje para que tenga con qué sostenerse. El que ya mentía antes, no mienta más a sus hermanos, deje de hablar con la mentira, hable con la verdad.
O sea, está el concepto, ahora ponerlo en la práctica. Eso es vida, eso es tener prioridades, eso es poner mi mente en las cosas de arriba. Cuando yo pongo la palabra de Dios en movimiento en mi vida, me empiezo a parecer a un ciudadano del cielo. ¿Te das cuenta? Y a veces decimos, no tengo tiempo. Dice un escritor, un conocido, que las redes sociales revelan que no tenemos excusa de decir que no tenemos tiempo. Las redes sociales revelan que no tenemos excusa en decir que no tenemos tiempo. A veces estamos pendientes de postear una foto, un mensaje. Yo no digo que esté mal, ¿sí? Vuelvo a decir, escuchá bien lo que estoy diciendo, no te estoy diciendo que está mal. Muchas de las personas postean, suben cosas, suben que están comiendo, suben que están tomando merienda, bueno, tanto así ya no. Pero hay gente que sube cosas y sube fotos y todo el mundo las ve. Pero para eso hay tiempo, pero para sentarme acá, yo no tengo tiempo. Entonces, si queremos realmente marcar la diferencia y poner en orden nuestra vida, acá tiene que estar nuestro corazón y acá tiene que estar nuestra voluntad. En este libro que se llama la Palabra de Dios. Fíjate qué precioso lo que el Señor dice. En Cristo tenemos una bendición en los cielos para vivir conforme al modelo del cielo. Ahora fíjate la segunda de las cosas. Dice el versículo 4 que estamos viendo allí. Dice, la segunda de las cosas, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Saben que acá la palabra que utiliza para escoger, ¿sí? Skleromai, significa elegir para sí? El Señor elige, ¿sí? Elige para sí a la humanidad. Porque de tal manera, dice la palabra de Dios, amó Dios ¿a quién? Al mundo, porque ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios elige al mundo, ¿sí? Elige salvar al mundo. ¿Cómo lo hace? A través de Jesucristo. Jesucristo viene a la tierra, toma el lugar de ser humano, toma nuestro lugar como el sustituto, el cordero sustituto, lo que vamos a ver la semana que viene, para morir por nuestro pecado. Elige la humanidad. Pero del otro lado está la correspondencia de ese amor. La persona puede decir, yo quiero, acepto, quiero ese regalo que Dios me da, quiero tener esa relación con Dios, o puede decir, realmente no quiero o no creo. Aún la persona que no cree siempre manifiesta que cree en algo. Y cree en el mismo. Cree en él mismo. Porque está valorando más su razonamiento que lo que Dios le está mostrando con la palabra. Ahora, fíjate lo que dice acá. Él nos escogió, ¿sí? Escogió al ser humano. Hay un conectivo ahí que no le prestamos atención, que es según nos escogió en. La palabra en ahí significa un lugar de posición fija. Yo sé que hay muchas personas acá que han puesto motivo de oración para que se abra el límite con Chile. ¿Se enteraron que se abre el 1 de mayo? ¿Sí? Sí. Algunos me dicen, sí, bueno, estamos en la misma. Total, sigue siendo todo caro. No, pero no es por el hecho de ir a comprar, sino porque hay gente que quiere visitar a la familia. Ahora, yo soy argentino, pero cuando cruzo el límite, sigo siendo argentino, pero en el momento que me ponga del lado del límite chileno, tengo que empezar a respetar las reglas, las normas y las leyes del país donde yo estoy transitando. Cuando vuelvo a pisar del lado argentino, estoy nuevamente en la Argentina y me someto a las leyes del pueblo argentino con todo lo que eso conlleva. ¿Qué te quiero decir con esto? Posicionarnos en Cristo significa que yo no puedo estar en dos lados a la vez. Posicionarnos en Cristo significa que estoy del lado donde el Señor Jesús es el Señor, es el Salvador, es el que toma las leyes, es el que maneja los destinos de mi vida, porque me escogió, y dice allí, para que fuésemos santos. ¿Sabes que la palabra fuésemos, que está allí en el original, se utiliza geani, que significa ser o existir? Dios te escogió no para que diga yo soy santo o yo aparento santidad, sino para que vos seas santo. Por eso decía al principio, yo puedo ser o parecer, o soy cristiano o parezco cristiano.
¿Cuál es la diferencia? En que en uno tenés consistencia y en el otro tenés apariencia. ¿Te das cuenta? El Señor decía, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. La palabra ahí de la fundación que utiliza es la de justamente echar un fundamento. Por eso dicen los escritores que antes que Dios dijo sea la luz, dijo sea la cruz. Porque Dios en su omnisciencia sabía que cada uno de nosotros le iba a dar la espalda. Por eso dice el Señor Jesús, y la palabra dice, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a ustedes. Qué precioso lo que dice la palabra de Dios. Sabiendo que nosotros no lo íbamos a escoger, Él aún así nos escogió a nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del privilegio que tenemos de ser llamados sus hijos? De la posición que tenemos como hijos de Dios delante del Señor. El Señor te sigue escogiendo todos los días. Cada mañana que vos te levantás, te sigue escogiendo. Cada mañana que vos te levantás es una oportunidad para decirle al Señor gracias porque Él te escoge ese día para que cumplas de su voluntad con el propósito en el cual nos ha llamado. Primero de ellos, y el Leandro nos decía recién la santificación, para que seas santo. La santidad no tiene que ver con que no hago nada malo, sino que aparte de que no hago nada malo, mi vida tiene otro sentido. Yo no puedo agarrar el cañón, ¿sí?, y utilizarlo como una computadora. Tampoco puedo agarrar un martillo y utilizarlo como un lápiz, porque no es la función. Tiene una forma, tiene una función y tiene una utilidad. El Señor nos dice a nosotros que así como nosotros somos santos, tenemos una dedicación. Las cosas que estaban en el templo, ¿se acuerdan ustedes del templo de Jerusalén? ¿Sí? Donde el pueblo se iba y se juntaba a adorar. Las cosas que tenía el templo eran dedicadas para el templo. No se podía sacar las cosas del templo y decir, hoy quiero comer con cucharas de oro, la llevo a mi casa. No se podía llevar. Tenía que estar dedicado. Por eso, muchos de los reyes cayeron ante sus enemigos, porque cuando había problemas, la forma de comprarle a los reyes que era, saquemos todo el oro que teníamos. No tenían nada donde iban, vamos al templo, saquemos las cucharas, saquemos todos los utensilios y se los llevamos al rey para comprarlo, así no nos hace nada. ¿Y qué pasaba con la ira de Dios? Se encendía de los cielos, porque aquello que estaba dedicado hacia un lugar, hacia un destino, hacia un propósito, estaba siendo profanado por otro. Ese es el sentido de santidad. Por eso cuando nosotros decimos somos santos, no hablamos de solamente no acometer pecado. Estamos hablando de que el Señor tiene que tener la exclusividad. Hay jugadores de fútbol, hay estrellas, hay gente que son sponsoriados. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más clásico, Messi. Messi es sponsoriado ¿por quién? Por Adidas. Y no puede un día él agarrar y decir, hoy me voy a poner una remera Nike. ¿Qué va a decir el de Nike? El de Nike va a estar contento, Messi, vamos. Pero el de Adidas, el de Adidas va a decir, se acabó el contrato, yo soy el que te estoy bancando y te estoy pagando. Vos tenés un contrato exclusivo, ¿con quién? Conmigo. ¿Sabés cuando hablamos de santidad? Hablamos de que tenemos un contrato exclusivo con el Señor. Y a veces nos olvidamos y vivimos toda la semana para nosotros. Y no miramos al cielo y decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Y se me pasan los días, se me pasan las horas, se me pasan los meses, se me pasan los años y sigo estando igual parado en el mismo lugar. Tenemos un contrato exclusivo con el Señor. Santidad. Y dice allí, una de las cosas que está a continuación, sin mancha, delante de él. ¿Sabe que la palabra mancha ahí me quedó grabado? Significa amomos. ¿Sí? Que significa sin la menor cantidad de arrugas posible. ¿Qué es lo que está diciendo acá el escritor? Sin la menor cantidad de arrugas posible. Bueno,
me hace un lifting para que no tenga arruga en la cara. No está hablando de eso. ¿Sabe lo que nos está diciendo? Que el pecado produce marcas. El pecado produce marcas. A veces lo tomamos tan a la ligera el pecado. A veces tomamos tan a la ligera cuando Dios dice no. A veces lo tomamos como que no pasa nada si lo hago. Si total todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Decía el pueblo de Israel, todo el mundo tiene rey, ¿por qué no podemos tener rey nosotros? Y estaban despreciando en ese momento el único gobierno teocrático que figura en la historia del ser humano. ¿Te das cuenta? El pecado deja marcas. No podemos tomarlo a la ligera. Hay 3 cosas para no tomar a la ligera el pecado. La primera de ellas, déjenme que se los diga porque las marqué acá, los límites. Límites. Hoy estamos en la época de que todo es permitido. Todo es permitido. No hay límites. Cada uno puede hacer lo que quiera, como quiera. Si te gusta, hacelo. Hay límites. La palabra de Dios tiene límites. Tiene formas. Tiene espacios. No puedo tolerar el pecado a la ligera y decirle quito el límite, total no pasa nada. Si me está diciendo el Señor, huye de las pasiones juveniles, la exposición a las redes, si yo sé que lo que estoy mirando en internet, lo que miro en una película, lo que escucho con una canción que me seduce a hacer las cosas que... No, pero las canciones musicales no son tan malas, pero las letras que están diciendo, ¿las escuchaste? Insinúan a la desobediencia, insinúan a la rebelión, insinúan a la sexualidad, insinúan al alcohol, insinúan a la droga. ¿Qué tema no habla de eso? Y son las cosas que ven y que el mundo consume. Ah, pero yo me puedo escuchar uno, si total no me pasa nada, no me hace nada, no me influye en nada. Límites. Límites. Tenemos que ser radical con el pecado. Radical quiere decir, no lo puedo permitir. Límites en la vida cristiana, eso nos marca a nosotros y nos hace sanos. Es como que yo digo, bueno, hoy no puedo comer nada, pero estoy mal del estómago, pero me voy a dar el permitido. Ese permitido te arruina todo el día después porque te hace sentir mal. El cristiano tiene los permitidos. La pregunta es, ¿cuáles son los permitidos de nuestra vida? ¿Qué cosas permito que pasen? Si total, ¿qué le hace más una mancha o una marquita más? El Señor dice, con las menos marcas posibles. Los que llegan con las menos marcas a la presencia del Señor son aquellos que realmente ponen límite. Segunda de las cosas, toma conciencia. José, me encanta José. José, cuando la mujer de Potifar lo quiso seducir, él dijo una frase que tiene que ser el principio de nuestra vida. ¿Cómo puedo hacer esto y deshonrar a mí, Señor, a mi Dios? Él sabía que aunque no estaba el jefe, Potifar, aunque no estaban las personas que estaban a su alrededor, y él estaba solo allí junto con la mujer que no era su esposa, él decía, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto y deshonrar a mi Dios? ¿Qué hacemos cuando estamos solos? ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Cuando nadie ve nada. Estoy ahí, retraído en mi lugar, cada uno en sus cosas, en su trabajo, en su estudio. No están los chicos en casa, no estoy solo. No están... ¿Qué hago cuando estoy solo? Eso es lo que el Señor nos dice. En la que somos en la intimidad, tarde o temprano va a salir hacia afuera. Por eso el Señor nos llama a cada uno de nosotros a que ordenemos nuestros pasos, a que nos demos cuenta que tenemos un lugar de privilegio, que estamos posicionados en Cristo y nos está llamando a cada uno de nosotros a tener conciencia. Conciencia de que Dios está. Muchas veces fallamos porque pensamos que Dios no lo ve, que los hermanos no me están viendo, que la gente no, pero Dios sí lo ve. A Dios no se le escapa nada. Salmo 139 decía David, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera al estrado, allá en los cielos, allí estás tú. Si me fuera a lo más profundo, allí estás tú. Si me fuera al horizonte, allí estás tú. ¿A dónde voy a ir? Si el Señor está en todos lados.
Y muchas veces, Señor, nos deja solo para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Tercera de las cosas, tenemos que ser radicales. No existe para el cristiano el gris. Bueno, aunque en la ropa sí uno se puede buscar una ropa gris. Pero para el cristiano o es blanco o es negro. No podemos ser tan extremistas, estamos en el siglo XXI, tenemos que ser más tolerantes. La palabra, hay cosas que no tolera y no permite. Si nosotros las permitimos, es porque estamos diciendo que Dios es mentiroso y que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Cuántas cosas de nosotros las tomamos a la ligera y decimos, bueno, no pasa nada, lo permitamos que entre, que pase, que haga, me tomo algo, me fumo esto, hago aquello, me veo esta peli que bueno, no es tan buena, pero bueno, yo sé que no me va a influenciar, después pido perdón, Señor, listo, y se acabó. No es así. No es meto la pata y después voy y pido perdón. Total, yo sé que Dios perdona, Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios es justo. Es justo. Y Él no va a tomar por inocente a aquel que cometa realmente pecado, sabiendo que lo que está haciendo lo está haciendo mal. Tenía para agregar el tercer punto, pero lo vamos a dejar para la próxima, si Dios así permite. O tal vez para el miércoles. Pero seamos conscientes de la posición que tenemos en el Señor. No nos salgamos de acá diciendo, bueno, voy a vivir la vida y sí, me entró por acá y salió por acá. Siempre le digo a los chicos cuando estamos en el aula, sí, yo te escuché, profe, pero no me prestaste atención. Que es lo distinto. ¿Y saben por qué Dios echó a Saúl del reinado y lo puso David? Capítulo 15 del 1 Samuel. ¿Por cuánto? No prestaste atención. Por tanto yo te desecharé del reinado y traeré a otro que es mejor que tú y que me va a escuchar. Prestemos atención a lo que Dios nos ha dicho. Si Dios nos ha marcado en alguna de las cosas, tenemos que levantarnos y decir, Señor, tenés razón. No te vayas de acá como viniste. El Señor te está llamando para que seas su hijo. El Señor te está llamando para que seas distinto. El Señor te está llamando para que cumpla su propósito. Después vamos a ver lo que es el siguiente versículo que habla de la predestinación, de las cosas que Dios ha planificado para nosotros y para su gloria. Vamos a orar en esta mañana y pedirle al Señor que nos ayude a vivir de su palabra. Padre, gracias por darnos este tiempo que tú nos das, tiempo, Señor, de poder meditar y exponernos a tu palabra. Señor, sabemos que nos has hablado. En primer lugar, Señor, nos has hablado. Y Padre, no podemos salir de acá con la misma vida, Señor, con el mismo estilo desordenado, de falta de límites, de falta de prioridades en nuestras vidas, de falta de orden. Eso era parte de nuestro pasado, Señor. Hoy en nuestro presente estamos parados en Cristo, en una posición de privilegio. Pero Padre, somos llamados a vivir conforme al nombre que hemos recibido. El nombre de ser hechos hijos de Dios. Señor, te damos gracias por la obra de Cristo. Y Padre, te rogamos que nos ayudes a lidiar con nuestras luchas constantes, con nuestras batallas, con el pecado que nos asedia y que corramos esta carrera, no para llegar primero, sino para llegar. Para llegar, porque allí en la meta tú nos esperas. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Te rogamos que seamos instrumentos que te honren, que te glorifiquen. Y te rogamos, Señor, por aquellos que van a escuchar de tu palabra en este tiempo para que también traiga salvación, como trajiste, Señor, a nuestras vidas. Padre, te damos gracias y la gloria te damos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.